a todos ustedes los que nos ven a través de las redes. Queremos decirles que la Iglesia de Cristo, los del Camino, tienen la fe y la esperanza puesta en Dios. Amén. Primera de Pedro 1:21 dice: vuestra fe y esperanza sean en Dios. En esta mañana vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos. Nuevo Testamento, epístola a los Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Y quiero pedirles que todos, ¿verdad?, pongan atención a lo que vamos a tratar en esta mañana, porque de esto depende nuestra salud espiritual. Amén. De que la iglesia se desarrolle sanamente. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a repetirlo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En esta mañana vamos a hablar de la relación entre el pastor y los creyentes. La relación entre el pastor y los creyentes, o la relación entre los creyentes y el pastor. ¿Cómo debe ser esa relación? La palabra nos instruye en eso. Vamos a hacer una pequeña oración. Eterno Padre Celestial, en el nombre de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana, a entender tus verdades, Señor. Porque tu verdad nos guía a la libertad. Dice: conoceréis la verdad y seréis libres. Entonces, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita grabar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de Jesús, y ponerlo por obra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, mis hermanos, Hebreos 13, 17. Este versículo es muy apropiado para enseñarnos sobre la relación que debe existir entre el pastor y los creyentes. ¿Por qué es importante? Porque nos dice tres cosas. Número uno, resume la responsabilidad de los pastores. ¿Cuál es su responsabilidad? Velar por las almas, según lo que dice el versículo. Entonces, el versículo nos dice cuál es la responsabilidad, la resume, pero señala cuál es la actitud del creyente. ¿Cuál es la actitud? Obedecer y sujetarse. Pero también nos muestra cuál es el propósito: que el ministerio se ejerza con gozo y beneficio para la iglesia. O sea, que el pastor vele por las almas y que el creyente obedezca y se sujete, tiene el propósito de que todos andemos con gozo y con beneficio para la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que andemos todos con gozo. Que usted vea a su pastor y cómo esté usted contento. Oye, el pastor, voy a ver al pastor. ¿Ah? Y que el pastor lo vea a usted y el pastor diga: ahí viene mi oveja, gloria al Señor. Ese es el deber ser. Pero hay veces, ¿verdad?, en algunas iglesias, aquí no, gracias a Dios, pero en algunas iglesias, ya viene el pastor. A ver dónde me meto, que no me vea, que salude a otro, pero no quiero que me vea el pastor. Y a veces también hay iglesias donde el pastor, ay, ya no es creyente, ¿verdad? Dolores de cabeza.
Ahora bien, hermano, tanto los pastores como los creyentes juntos formamos lo que la palabra denomina la iglesia. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Juntos? La iglesia. Amén. Dígale que está a su lado. Somos la iglesia del Señor. La palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y dentro de ella Dios ha establecido diferentes funciones. Yo les invito a que busquemos Efesios capítulo 4, versículo 11. Somos el cuerpo de Cristo, pero dentro de la iglesia Dios ha establecido diferentes funciones, ha dado funciones a la iglesia, al cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 11 y verso 12. Amén. Entonces dice, y Él mismo, es decir, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el principal interés de Dios es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea que edificada. Amén. Entonces, dígale que está a su lado. Dios quiere edificarnos. Una relación sana entre el pastor y el creyente refleja el amor de Cristo y fortalece el testimonio de la iglesia en el mundo. Es decir, si usted y yo tenemos una buena relación, ¿qué va a haber en el mundo? Un buen testimonio, ¿verdad? Porque, ¿qué va a decir el creyente? El creyente, cuando ande y hable con un inconverso, no, mi pastor es chévere. Y cuando el pastor hable de la iglesia, le diga a otros pastores, a los vecinos, al inconverso, no, los hermanos de la iglesia, esos son unos hermanos fieles a Cristo, dando buen testimonio. Pero qué mal es cuando empezamos a escuchar a creyentes hablando mal del pastor, o a pastores hablando mal de los creyentes. Eso está muy mal. Entonces, la finalidad del discurso, ahí en Hebreos 13:7, es que haya una relación sana. Amén. Entonces, estudiemos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre cómo debe ser esa relación entre el pastor y el creyente, y entre el creyente y el pastor. Número 1, la conducta del pastor hacia los creyentes. Vamos a ver cómo debe ser la conducta del pastor hacia los creyentes. Primero, el pastor debe tener amor. ¿Okay? El pastor debe tener amor y cuidado pastoral. En Juan 10:11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? El amor y el cuidado pastoral reflejan el corazón de Cristo. A usted, mi hermano, que me ve en las redes, a los pastores que me ven a través de las redes, quiero decirle que el pastor tenga amor por los creyentes, por la iglesia, refleja el corazón de Dios, porque Dios ama a la iglesia. Amén. Dice que entregó su vida por ella para santificarla y presentarse a una iglesia para sí santa, sin mancha y sin arrugas. Amén. Entonces, como Cristo ama a la iglesia, Cristo está en el corazón del pastor. Entonces el pastor debe amar a la iglesia. El pastor debe tener en su corazón a la iglesia, es decir, a los miembros de la iglesia local en la que él está ministrando. Él debe tenerlos aquí, amarlos, ¿no? El pastor guía, orienta y protege. Los pastores están llamados a servir con compasión. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dando el sermón del monte? Cuando ya terminaba, ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, despide a la gente, Señor, que ya 3 días que nos siguen. ¿Qué dijo Jesús? Tengo compasión de ellos. No los vamos a dejar ir así, vamos a darle una comidita.
Vamos a darle una comidita. Felipe, dale comida. Y oye, Señor, qué compromiso, Señor. Que yo le dé comida. ¿Dónde voy a sacar comida, Señor? ¿De dónde voy a sacar comida? Pero Andrés, siempre Andrés, gloria a Dios. Andrés salió, aquí tengo, Señor, 5 panes y 2 peces. Señor, eso es lo que necesitamos. Dile que se recuesten de 50 en 50 y lo que sobre, guárdenlo, ¿no? El corazón del pastor es compasivo, ¿no? Entonces el pastor tiene que mostrar eso, debe tener eso, ¿verdad? Debe acompañar a los creyentes en las dificultades y conducir a la comunidad hacia la plenitud de la fe. Amén. Esto, cuando el pastor muestra compasión y ayuda a que el creyente, a que la iglesia crezca, ¿verdad?, en fe, en la plenitud del Espíritu, se desarrolla entonces algo entre el pastor y la oveja. Ese es un afecto que se llama, ¿cómo es el vínculo perfecto? Amor. Cuando el pastor tiene una relación que ayuda a la oveja y el pastor, entre ellos se forma un vínculo que es amor. Amén. Se fortalece ese vínculo. El amor ágape es un tipo de amor desinteresado, incondicional y sacrificial, considerado el más puro y elevado. Se centra en buscar el bien del otro sin esperar nada a cambio. Oye, hermano, esto es terrible. Quiero contarles un testimonio. ¿Sabe que estábamos en la operación de madre de mi esposa? Y yo estaba buscando, reuniendo dinero, todo lo que me entraba, yo lo apartaba. Y en una de esas me llama una hermana. Me dice: Pastor Julio, quiero hablar con usted, necesito hablar con usted. Yo, dígame, hermana. Me dice: Pastor, fui mordida por una serpiente. Necesito un dinero, pastor. Yo llego y le digo: oye. Y veo: Señor, estoy reuniendo para la operación. ¿Cómo hago? ¿Cómo ayudo a la hermana, Señor? Le voy a decir que voy a orar por ella. Y sentí al Señor que me dijo: cuando yo te pido, es porque te voy a dar. Amén. Y cuando te doy, es porque te voy a pedir. Tú estás reuniendo y tienes. Sí, Señor. ¿Quién te lo ha dado? Yo, tú, Señor. Entonces, si te he dado, ¿qué voy a hacer? Pedirte. Y Señor, tranquilo, Señor, ya entendí. Le voy a dar a la hermana. Sí, la voy a ayudar. Hermana, tranquila, ya te mando. Pásame el pago móvil, ya te voy a ayudar. Le envié el dinero a la hermana que necesitaba. Y a nosotros no nos faltó nada. Nada nos faltó. Porque Dios ha derramado su amor en todos nosotros, para que nosotros ese amor ágape también lo manifestemos a otros. Amén. Entonces, este corazón pastoral nos lo muestra el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Yo le invito a que busquen Primera de Tesalonicenses 2:7. Ahí vemos una muestra de ese amor pastoral. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, Pablo dice que él se sintió con la iglesia de Tesalónica como una nana, como la que cuida a un niño. Y en el 8, miren lo que dice Pablo. Ahí nos muestra el amor pastoral. Tan grande es nuestro afecto
afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miren en la profundidad del amor que Pablo sentía por la iglesia. Todo pastor que me escucha a través de las redes, todo pastor debe tener eso en su corazón por los creyentes de su congregación. Un amor profundo, desinteresado, incondicional y sacrificante. Tú puedes hoy, el creyente, puede reconocer si el pastor ama a la iglesia. ¿Sabe cómo? Por la forma como la trata. Entonces ustedes se dan cuenta, este pastor sí ama a la iglesia, o este pastor no ama a la iglesia. Eso uno se da cuenta por eso, ¿verdad? Cómo se relaciona el pastor con los ancianos, cómo trata a los niños, cómo trata a los enfermos, cómo trata a los de pocos recursos, cómo trata a los afligidos, cómo trata a los alegres, cómo trata a los que tienen, cómo trata a los que no tienen. Entonces, la iglesia ve si el pastor tiene amor o no lo tiene. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Cómo se sienten ustedes, amados? Amén. Gloria al Señor. Segundo, el pastor debe actuar como guía espiritual. El pastor es guía, ¿verdad? ¿Qué es el pastor? Guía. ¿Y qué es un guía? Es el que muestra, ¿verdad? Mira, el camino es por ahí, la salida es por allá, el baño es acá, la cocina es al final. O sea, el pastor como guía muestra. El pastor no impone, guía. El pastor no es, ven acá, la puerta es para allá. No. El pastor guía. La oveja decide si obedece o no obedece. Amén. Gloria al Señor. Ese debe ser el trato. Busquemos Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2 y verso 3. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. O sea, el pastor no debe imponerse, es lo que yo digo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacentar la grey de Dios es alimentar, es guiar y proteger. Dice voluntariamente, no por obligación. Es decir, el servicio debe nacer del amor y la disposición y no de la presión de cumplir el ministerio. Dice, sin buscar ganancia deshonesta. El ministerio pastoral no es para enriquecerse ni para prestigio personal, sino para servir con integridad. Por eso siempre yo estoy interesado en que lo que nosotros debemos proclamar y anunciar es el nombre de Jesucristo. No es el nombre del pastor de la iglesia, no es Julio Camacho, ni siquiera la misma iglesia de Cristo del Camino. Lo que nos interesa que todo el mundo conozca es a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice, no por ganancia deshonesta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y 6, versículos importantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y 6, dice lo siguiente: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros,
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Yo últimamente he estado sorprendido con lo que he visto en las redes, porque he visto a varios pastores diciéndole a la congregación, a sus congregaciones: el Señor me habló anoche y me dijo que le dijera a la iglesia que me dieran para comprar el iPhone 7 Pro Max para mí y para mi esposa. El Señor dijo, yo lo he visto en las redes, yo dije, Dios mío. También vi a otro pastor diciendo: el Señor me dijo que necesitaba descansar, por lo tanto debo tomar un crucero con mi familia, mi esposa y mis hijos, y ustedes, la iglesia, tienen que pagar el crucero. Cuando yo he visto eso por las redes, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Avaricia. La iglesia no está para pagarle un crucero al pastor. No, hermano. ¿Qué es eso? Claramente dice el apóstol Pedro que no debe haber ganancias deshonestas. O sea, no debe haber un interés en lo material. El pastor está para servir, no para que le sirvan. Apacentar entonces la ley de Dios es alimentar, guiar y proteger. Dice con ánimo pronto. O sea, se espera que el pastor esté dispuesto, que esté alegre, que esté constante en ayudar. Y dice, no como señores, sino como ejemplo. Los líderes no deben dominar ni imponer, sino presentar su conducta de vida intachable para que otros lo sigan. Amén. Entonces, mi hermano, ya sabemos que aquí no hay nada de que el pastor va a exigir que le den un iPhone Pro Max 7. No, gloria al Señor. Tampoco el pastor está para exigir nada. Amén. Está para servir. Amén. Gloria al Señor. Pero si la iglesia quiere dar un regalo, gloria al Señor. Ya vamos a entrar en la parte de lo que la iglesia, ¿verdad? La relación de lo que la iglesia va a responder al pastor. Ahorita estamos con lo del pastor. El pastor no puede exigir, ¿no? El pastor también, número 3, debe ser ejemplo de humildad. La humildad de la vida cristiana significa reconocer nuestra total dependencia de Dios, vivir con sencillez y servir a los demás siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En 1 de Juan 2:6 el apóstol dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pregúntale que está a tu lado: ¿tú estás andando como Jesús anduvo? Si estás andando como Jesús, estás permaneciendo en él. Amén. Bueno, en Mateo 11:29 Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Filipenses 2:3 Jesús dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Entonces todo lo que se haga hay que hacerlo con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Eso lo dice Pablo. Él dice que había servido al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que le habían venido y acechanzas de los judíos. Entonces, el pastor debe ser humilde, no como señor de la grey, de la iglesia, sino como un modelo de la vida cristiana. Significa vivir de manera coherente con la fe, mostrando con la conducta lo que se predica con las palabras. Amén. En Primera de Tesalonicenses 2:10 dice de la siguiente manera: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esa debe ser la conducta del pastor.
Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? La conducta del pastor. Ustedes tienen que evaluar mi conducta. ¿Pero qué nos dice? Vean cuál ha sido el resultado de su conducta. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, que era pastor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra cosa que el pastor, en su relación que tiene con la oveja, es que debe dar protección y corrección. Cuando hablamos de protección y corrección, debe defender de falsas doctrinas y corregir. ¿De qué manera? Con mansedumbre. Cuando se hace la corrección, se hace con mansedumbre. En Hechos 20:28, Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, una parte importante es que el pastor siempre aclare lo que es la parte doctrinal, para que haya una buena salud, un buen desarrollo en la fe y todo, ¿verdad? Y vamos en victoria. Primera de Tesalonicenses 2:11. Primera de Tesalonicenses 2:11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces Pablo está poniendo un ejemplo aquí: como el Padre ama al Hijo, así el pastor debe corregir a la iglesia. Amén. Cuando el Padre corrige al Hijo, no lo corrige para destruirlo, sino para que haga las cosas bien. Segunda de Timoteo 2:25 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Lo que hay que resaltar es cómo debe ser la conducta, que debe ser con mansedumbre, ¿no? Entonces, el pastor debe tener esa conducta apropiada, una conducta apropiada para llevársela bien con los creyentes. Amén. Amén. Ya entendimos todo eso, ¿verdad? Debe haber en el pastor amor, ¿verdad? Debe haber humildad, corrección, no un interés monetario, no un interés de vanagloria. Amén. ¿Sí? No un abuso. Oye, porque hay pastores que abusan. Sí, hay que reconocerlo. Hay pastores que abusan, como tienen su puesto de pastor, entonces, yo voy a ir para el mercado, Andrés, necesito que me lleves al mercado, y allá yo compro y después me llevas a la casa. ¿En este caso el hermano Andrés no tiene cosas que hacer? Entonces el hermano, que el pastor me toca, ¿cómo hago? Me voy a sujetar, pastor, porque me tengo que sujetar. Entonces, muchos pastores abusan de las ovejas, ¿no? Y eso es lo que no debe haber. Y esperamos que aquí siempre nos mantengamos así. No abuso ni interés monetario, ¿verdad? Como estamos hablando, hay pastores que lo que quieren es sacar dinero de las ovejas. Miren, todo pastor, cuando lo invitan a una congregación, a menos que el Espíritu lo diga, lo menos que tiene que hablar de dinero. Porque si va y predica otra iglesia y habla de dinero, ¿qué es lo que busca? Dinero. Que le den una buena ofrenda. Porque de la abundancia del corazón
Habla la boca. Cuando viene algún pastor que yo invito y habla de dinero, ¿ustedes saben qué hago yo? ¿Qué me aparecen en los ojos? En los ojos me aparece una X. Tachado. ¿Sí? Claro que le voy a dar su ofrenda, pero no tienes que hablar de eso, a menos que traiga una enseñanza que Dios diga, habla para que la iglesia aprenda a bendecir. Todo tiene su orden en el Señor. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa pedidera de pastores a su propia congregación, hay pastores donde llegan y piden, le dan un papelito a los hermanos para que en el próximo culto usted me trae queso, usted trae pasta, y el pastor arma su mercado. Está mal, eso está mal. No debe ser así. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Vamos a ver la conducta de los creyentes hacia los pastores. Ya hemos visto cómo debe ser la del pastor hacia los creyentes, ¿verdad? La conducta, vamos a resumirla rápidamente, debe de ser de amor y cuidado. Número 2, de guía. Número 3, de humildad. Número 4, protección y corrección. Ahora vamos a ver la conducta de los creyentes hacia el pastor, cómo ustedes se deben comportar, y yo también hacia los pastores. Número 1, con respeto y obediencia espiritual. Amén. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces se dice que debe haber obediencia, debe haber respeto. Se enseña que el respeto y la obediencia espiritual hacia los líderes cristianos no es una obediencia ciega. ¿Escuchó? Amén. El respeto y la obediencia no es una obediencia ciega, sino es una actitud de confianza y colaboración. ¿Por qué? Porque dice que ellos velan por las almas y deben rendir cuenta a Dios. Entonces, usted no debe obedecer ciegamente al pastor. ¿Ok? El verbo griego feito significa ser persuadido o confiar en Hebreos 13:17. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que más que una obediencia mecánica, ese obedecer implica escuchar y dejarse guiar y cooperar con quien está dirigiendo. Entonces yo tengo que escuchar primeramente bien. Amén. Porque entonces hay dentro de la iglesia hermanos que obedecen a ciegas. Y esto no es lo que quiere Dios. Los pastores no ejercen autoridad para dominar, sino para cuidar las almas. Ellos mismos deben rendir cuenta por su liderazgo. Entonces encontramos, hermano, dentro de la iglesia, que el pastor de repente llega y dice, oye, hicieron un vaso de agua. Y se sale con el pastor quiere agua. Quítate, que va el agua para el pastor, tome, pastor. Hermano, pastor no es Dios. ¿Sí me está entendiendo? Amén. A usted, oye, bueno, voy a ir a buscar el agua. Vaya tranquilo, buscó el agua. Ah, ya se adelantó. Bueno, está bien, llévaselo tú. ¿Usted cree que eso pasa? Sí, mucho. Mire, yo vi a dos pastores. Algo que pasó. Vino un pastor de mayor jerarquía, había un pastor de mayor jerarquía y había dos pastores. Y el pastor de mayor jerarquía quería agua. Y uno de los pastores le fue a buscar agua y venía con el agua.
Y el otro pastor, cuando lo vio que venía con el agua, no, mira, me dijeron a mí que buscara el agua. Dice, sí, pero ya yo la llevo. Y le agarró la mano. No, dame, que yo la llevo. Y dame. Hermano, peleando por llevar un agua. Por favor. Mal. ¿Qué debió hacer? Ah, ya llevas el agua. Llévelo. Era lo que quería el pastor que estaba luchando con el agua, resaltar aquí, para que me vea que soy yo el que la llevo. Entonces, hay que tener una buena relación con el pastor. No debe haber, ¿verdad? Esa cosa hacia el pastor. El pastor es un hombre igual a usted. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Los pastores no ejercen autoridad para dominar, sino para cuidar. La obediencia facilita que los líderes sirvan con alegría y no con queja, lo cual beneficia a toda la comunidad. Entonces, debe haber hacia el pastor respeto y obediencia. ¿Ok? 2. Debe haber apoyo y colaboración. Cuando hablamos de apoyo, significa reconocer su trabajo y ayudarlo en la obra. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces nos habla de reconocer el trabajo. O sea, Pablo exhorta a valorar a quienes sirven en la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Reconocer lo que el pastor está haciendo. Oye, el pastor está trabajando, está preocupado en servir en la iglesia. Hay que estimar y amar. No se trata solo de respeto formal, sino de un aprecio genuino. Amén. Y nos habla de colaborar en la obra. Cuando hablamos también de ese estimar y amar, hay que tener cuidado con la idolatría, porque hay pastores que se han convertido para creyentes en un ídolo, ¿no? Y no debe ser así. Hay que promover la paz. El reconocimiento y la colaboración evitan divisiones y fortalecen la comunión fraterna. Amén. Entonces, cuando el creyente apoya y colabora al pastor, se promueve la unidad. No hay divisiones. Dile que está a tu lado, estamos unidos en el Señor. ¿Ah? Aquí en la iglesia no hay desunidad. Estamos unidos. Amén. Gloria a Dios. La unidad evita críticas destructivas y fomenta un ambiente de respeto y cooperación. ¿Ok? Esas son las formas. ¿Cómo deben ser las formas prácticas para apoyar y colaborar al pastor? Bueno, oración, disponibilidad, que cuando el pastor diga, hermano, se necesita que encargue unos sacos de cemento. Ah, ¿quiénes son los primeros que tienen que salir? Los hombres, ¿verdad? Pero también hay hermanas, yo conozco hermanas que también vamos, que yo soy también del Señor. Entonces, cuando el pastor pide colaboración, debemos estar prestos, ¿no? Debe haber disponibilidad, ¿verdad? Ofrecer el tiempo, el talento, ¿no? Debe haber agradecimiento, expresar gratitud verbalmente o con gestos sencillos que animen a quienes a ustedes les sirven. Amén. Número 3. Ya vamos a ir terminando. Debe haber, los creyentes, por el pastor, oración constante, interceder por sus líderes para que permanezcan firmes. Efesios 6:19 dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, orar constantemente por los líderes de la iglesia significa interceder de manera continua y perseverante ante Dios en favor de quienes tienen la responsabilidad de guiar, enseñar y cuidar a la congregación.
es reconocer que su labor espiritual requiere fortaleza, sabiduría y protección que solo proviene del Señor. Amén. Entonces necesita la oración. El pastor necesita del creyente su oración. Amén. También, número 4, el creyente debe dar al pastor gratitud y honra. Dar gratitud y honra a los líderes de una congregación significa reconocer con respeto y amor el esfuerzo que realiza en la obra de Dios, mostrando con aprecio, tanto en palabras como en acciones. La Biblia enseña que quienes sirven en la iglesia merecen ser valorados por su dedicación y sacrificio. Primera de Timoteo 5:17. Pablo dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero ¿sabe qué? A veces los creyentes, yo he visto en este tiempo que a veces se pasan un poquito, porque sí debemos expresar gratitud y honra. Pero estuve en una congregación que a lo que iba a entrar a la iglesia, no había entrado todavía, sino cuando iba entrando, me salta una de las ujieres: pastor, deme su Biblia, que yo se la llevo. Yo, no, hermano, pero yo puedo llevar la Biblia. No, pastor, no, me van a regañar, que yo tengo que llevarle la Biblia a los pastores. Deme su Biblia, que yo se la llevo. Hermana, pero es pequeña, de bolsillo. Mire, me cabe en el bolsillo. Yo no llevo Biblia. No, pastor, deme su Biblia, porque usted es el pastor. ¿Cómo el pastor va a entrar con la Biblia en la mano? No, vaya, la hermana va delante suyo y yo voy atrás con su Biblia. Hermano, es como que rendir pleitesía, y eso no cabe en la humildad que se nos pide. ¿Entienden? No cabe en la humildad. Entonces, el creyente debe tratar con respeto, con gratitud, con honor al pastor, pero no caer en esos extremos. ¿Sí nos estamos entendiendo, mis hermanos? Gloria al Señor. Gloria al Señor, que le ha dado inteligencia espiritual, mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de expresar gratitud y honra? Forma espiritual: orar, apoyar en la visión, escuchar y obedecer con respeto. De manera personal, con palabras de agradecimiento, con gestos sencillos, reconocer públicamente. Bueno, sobre todo si el pastor no está. Mejor es que lo reconozcan cuando no está que estando él presente, ¿verdad? Con prácticas como con apoyo material, contribuir con recursos, ofrendas y ayuda a sus necesidades específicas. Tiempo y servicio: ofrecer colaboración en tareas de la iglesia para aliviar su carga. Celebraciones especiales: bueno, organizar días de agradecimiento, aniversario, actos de reconocimiento. Todo eso entra dentro de la forma de agradecer, de honrar, ¿verdad?, al pastor. Bueno, quiero también agradecerle a todos los que me felicitaron el día 15, que se celebraba el Día del Pastor. Les agradezco, pero quiero también enseñarles esto, ¿verdad? Quiero enseñarles esto. Todas las iglesias celebraron el día 15 el Día del Pastor, pero yo les llevo una pregunta: ¿el Día del Pastor está en la Biblia? No está en la Biblia. Entonces, ¿debemos celebrarlo? No debemos celebrar lo que no está en la Biblia. El pastor es otra oveja más como ustedes. Amén. No debemos hacer algo especial. Mire, ese día del pastor se hacen unos actos, o se hicieron unos actos tremendos, ¿no? Y se desvía el culto. Porque el culto es ¿para quién? Para Cristo. Y en la iglesia de Cristo del Camino, el servicio siempre es para Cristo. Amén.
No hay día de la madre, no hay día del niño, no hay día del padre, no hay día del pastor. Es día de Cristo. Amén. Venimos a adorar y alabar a Cristo. Amén. Claro, después de que hagamos nuestro culto, podemos hacerle un reconocimiento a los niños, a la mamá, al papá. ¿Me entiendes? ¿Sí me entienden, mis hermanos? Amén. Amén. Pero en las iglesias ahorita el 15 todo fue un acto para el pastor esto, y empiezan a declamar que el pastor te levantas en la mañana, pastor te levantas por la noche, te levantas en la madrugada. Entonces todo es el pastor. Debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es al que hay que reconocer, alabar, adorar, y desde que entramos por esa puerta, acciones de gracias a Jesucristo, a nuestro Señor, porque Él es el que nos salva. Amén. Y bueno, y los pastores nosotros somos simplemente administradores de la gracia de Dios, con errores también, con temperamentos, con fallas, también con virtudes. Amén. Ok. Terminamos con esto, mi hermano. ¿Cuál es el propósito de esta relación? Tiene que tener un propósito, que haya una buena relación entre el pastor y los creyentes, y del creyente hacia el pastor, ¿no? Los propósitos son: número 1, que haya unidad en la iglesia. Pastores y creyentes trabajando juntos reflejan la comunión y la unidad en el espíritu. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Solicitud de qué? De la unidad. Yo debo de ser solícito ¿en qué? En estar unido, y que lo que trate de separarme de mi hermano, tengo que echarlo a un lado. Entonces, dígale que está a su lado: tenemos que unirnos. Agárrele ahí la mano fuerte. Dígale: tenemos que unirnos, porque el trabajo es para Cristo. No es para la iglesia, no es para el pastor, es para Cristo que trabajamos. Entonces, vamos a unirnos. Dígale: vamos a unirnos. Tenemos trabajo. Hay que construir un local, hay que predicar a las almas, hay que ir a las escuelas, hay que ir a los cuarteles, hay que ir a los hospitales, hay que ir a las calles, hay que ir a las cárceles. Pero cada uno tiene su ministerio de Dios. Amén. Hay que ir, algunos quieren ir a Estados Unidos. Y muy pocos quieren ir a Corea del Norte. En Corea del Norte solamente, apenas usted se baja del avión y usted dice "Cri", ya está agarrado preso y 30 años de cárcel, ¿no? Entonces, el propósito es que haya unidad en el cuerpo, que haya, número 2, crecimiento espiritual. La iglesia madura cuando hay armonía entre el pastor y los creyentes. Cuando hay armonía, la iglesia crece, hay crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente significa avanzar en madurez cristiana, tanto individual como comunitaria, reflejando el carácter de Cristo. Este proceso se fortalece cuando existe armonía entre el liderazgo y la congregación. Vamos a buscar Efesios 4:11 al 16, y ya nos queda un solo puntito. Efesios 4:11 al 16, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, este versículo es importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo importantísimo, volvamos a leerlo, el 16. Dice, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. Vea al que no le cae bien, véalo. Todo nos cae bien. Gloria al Señor, nos caemos bien porque no estaba esperando de quién era el que iba a volver a ver. Todos nos llevamos bien. Entonces, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura, que dicen que se ayudan. Yo lo tengo que ayudar a usted y usted me tiene que ayudar a mí. Dice, según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada uno tiene una forma de actuar, pero entre nosotros debemos ayudarnos, estar unidos. Se dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si hay unidad, si hay ese afecto, ¿verdad? Estamos bien concertados y unidos, Dios va a dar crecimiento para que nos edifiquemos. ¿En qué? En amor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? La unidad, el crecimiento y número 3, y termino, testimonio al mundo. Una iglesia que vive en amor y respeto mutuo atrae a los que están afuera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, si hay amor entre nosotros, si tenemos una buena relación, la gente va a querer entrar. Oye, tú dices que en tu iglesia el pastor es chévere. Yo voy a ver, conocerlo. ¿Ah? Y si los líderes, los pastores dicen, no, en mi iglesia las ovejas todas son blancas. Ninguna es manchada. ¿Ah? Oye, pero yo quiero ir a ver. Ah, pero si el pastor no, que las ovejas de la iglesia tienen cacho, tienen pezuñas, patean, esa lana no sirve para nada, tienen el ojo manchado, entonces, no, oye, ¿para qué voy a ir para allá? Para decir, me patean. Entonces, el testimonio al mundo depende de esa relación que hay entre el pastor y los creyentes, y el creyente y el pastor. Amén. En conclusión, termino. La relación entre pastores y creyentes no es de dominio ni de indiferencia, sino de amor, respeto y servicio mutuo. Amén. El pastor guía con humildad y entrega. Los creyentes responden con obediencia, apoyo y oración. Así la iglesia se fortalece, Cristo es glorificado y el mundo puede ver el testimonio de un evangelio vivo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Señor, tú nos llamas a todos tus hijos a que tengamos una buena relación con el liderazgo, y al liderazgo a tener una correcta relación con los creyentes. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que no nos desviemos de tu palabra, sino que seamos poniéndola por obra. Ayuda a cada congregación, a cada pastor, a cada creyente, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíganos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestra hermana dirige. Dios me le bendiga, mis hermanos. Amén. Les amo en Cristo.